Hola, hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición del seminario del Centro de Memorización Matemática. En esta ocasión tenemos como invitado a Juan Peipuque, un viejo amigo de la casa que amablemente accedió a dar esta charla. Como saben, bueno, Juan actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile e investigador del CMM, el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Juan es un especialista en optimización, un importante especialista latinoamericano en optimización. Y bueno, ya dije, ¿no? Un muy buen amigo de la casa, así que gracias, Juan, por tu presencia. Te dejo con todos los colegas y amigos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que en este tiempo que estamos empezando con las charlas así en línea, no me había tocado hacer una por el momento, una charla así científica, más que las clases que hemos estado haciendo. Así que bueno, la verdad es que me alegra mucho que la primera que voy a dar este año va a ser así en este formato, va a ser allá bueno, aquí, allá, en el éter, digamos, pero en una charla organizada por ustedes. Bueno, muy, muy feliz de haber recibido la invitación y bueno, de verlos. Hace tiempo que no nos veíamos. Y disculpen un poquito el pequeño retraso, pero es que no conseguí el enlace y tuve que meterme en el Facebook a buscarlo y me conecté desde ahí. Pero Mil bueno, disculpas, mil entonces disculpas. estamos... Sí, no, yo no lo encontré, no sé dónde lo metí. Voy a compartir la pantalla y para contarles entonces un poquito de lo que estoy pensando, de lo que voy a hablar eh, en esta charla. Aquí vamos a quedar. Ya. Em, esta charla reúne, la verdad es que un montón de cosas distintas y aparentemente poco relacionadas entre ellas, pero espero que al final de este rato quedemos más o menos convencidos de que hay un vínculo muy estrecho entre los algoritmos de optimización y las ecuaciones diferenciales. Y la verdad es que un poco la moraleja de lo que trato de comunicar aquí es que es una buena idea para los que, como yo, nos dedicamos a la optimización numérica, al análisis e implementación de algoritmos de optimización, de saber un poco de ecuaciones diferenciales y de conocerlas y de ser, digamos, amigos de las ecuaciones diferenciales de cierto modo, porque hay muchas relaciones que a veces pasan un poco inadvertidas y que nos permiten a los que trabajamos en optimización y análisis variacional numérico aportar a la teoría de ecuaciones diferenciales y a la vez usar ciertos aspectos de la teoría de ecuaciones diferenciales desde el comportamiento asintótico, regularidad y cosas de estas, al análisis y incluso al diseño de nuestros algoritmos. Entonces, ahí tengo que confesar una cosa también, ya que estamos entendí que la idea de esta charla es que fue algo así más o menos informal, muy, muy en plan de conversa. Yo en el pregrado fui muy poco amigo de las ecuaciones diferenciales. Cuando terminé la carrera pensé que ojalá nunca tener que encontrarlas de nuevo. Y después en el doctorado me reencanté un poco con ellas y ese fue el principio de todo este camino que hemos ido recorriendo como en la frontera entre ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos y la optimización, especialmente la optimización convexa. O sea, hay muchas de estas cosas que voy a comentar que no van a ser demasiado... voy a tratar de no entrar en demasiados tecnicismos, especialmente en la parte de ecuaciones diferenciales, porque entiendo que aquí más estamos como en el lado de la optimización y el lado numérico. Pero bueno, les voy a contar un poquito de cómo veo yo el panorama y cómo estas
relaciones me han ayudado a construir ciertas cosas a lo largo de los últimos años. Entonces me voy a centrar en esta charla en 4 aspectos de la relación entre algoritmos de optimización y ecuaciones diferenciales ordinarias, en un sentido más o menos amplio. Ahí vamos a ver 2... esto se ve como que estoy separando la charla en 4 partes, pero en realidad son 2 partes que tienen 2 partes cada una. Las primeras 2 partes tienen que ver con la aproximación de un tipo de sistemas dinámicos por medio de otros, digamos, para decirlo así de manera un poco más general. Y ahí me voy a enfocar en el tipo de resultados que se pueden obtener en un horizonte finito de tiempo. Y luego vamos a ver qué podemos decir desde el punto de vista del comportamiento a largo plazo de los sistemas. Y después en la segunda parte me voy a centrar más en los algoritmos, y esta parte va a ser un poco como más, voy a entrar más en profundidad desde el punto de vista algorítmico, numérico y de optimización, y tiene que ver con cómo las ecuaciones diferenciales nos permiten, por una parte, o nos ayudan, por una parte, a analizar algoritmos, analizar su comportamiento, sus tasas de convergencia, por ejemplo, etcétera, y también cómo nos pueden ayudar a diseñar algoritmos usando ciertos aspectos físicos que se ponen en evidencia a través de las ecuaciones diferenciales. Entonces voy a empezar con la primera parte, que tiene que ver con la aproximación en un horizonte finito. ¿Okay? Todos conocemos la ecuación diferencial x' igual f de x, la estudiamos desde muy chicos en la universidad, en el pregrado, y el gran teorema de existencia para de soluciones para estas ecuaciones diferenciales es el teorema de Cauchy-Lipschitz-Picard, desarrollado en diferentes momentos con diferentes tipos de hipótesis, pero que se centra en analizar la existencia de estas soluciones para estas ecuaciones diferenciales cuando la función f es localmente Lipschitz continua. Y el método canónico que uno aprende para demostrar la existencia es esencialmente el método de Picard. Digamos, lo que generalmente se estudia en todos los cursos de ecuaciones diferenciales es este método de las aproximaciones sucesivas de Picard, en que se construye un operador integral, se demuestra que o bien el operador o una potencia del operador es estrictamente contractante, y se usa el teorema de punto fijo de Banach para probar que ese operador tiene un único punto fijo, y el único punto fijo entonces es una solución de la ecuación diferencial. Ese es el argumento estándar. Además, eso da una forma constructiva, no demasiado práctica, de calcular una aproximación de la solución. Sin embargo, hay un método alternativo que es bastante menos conocido, pero que también viene de la época de Cauchy, que es una aproximación basada en la dirección de la derivada. La ecuación diferencial nos dice que la derivada debe ser igual al valor de la función f mayúscula en el punto x. Y si nosotros hacemos una discretización de la velocidad que aparece del lado izquierdo, lo que tenemos es la expresión que aparece del lado derecho con los xk. De manera que nosotros podemos construir una sucesión de puntos dentro de un horizonte de tiempo de 0 a t, unir esos puntos haciendo una interpolación poligonal, con lo cual obtenemos una función continua, y al refinar la partición, o al refinar digamos, la tolerancia que nos damos a los errores, porque estos lambdas se construyen de manera de no alejarse mucho de cierto valor, con cierto parámetro, uno puede demostrar que esta sucesión de aproximaciones poligonales converge a la única solución. Y fíjense que lo que aparece entonces en el lado derecho, si yo despejo el xk más 1, es el xk más 1 se calcula como xk más un lambda k, que es una especie de paso, un ponderador, multiplicado por f de xk.
Si f es el menos el gradiente de una función, entonces tenemos exactamente el conocido método del gradiente, que fue efectivamente también desarrollado por Cauchy en mitad del siglo XIX. Así que es una técnica bastante clásica, digamos, pero es poco conocida en el sentido de, en el contexto de las ecuaciones diferenciales. Y yo creo que menos conocido también es su relación con el método del gradiente de Cauchy. Entonces, una vez que era conocido el problema de la existencia de soluciones para la ecuación diferencial con lado derecho continuo, Lipschitz continuo, localmente por lo menos, entonces surgió el estudio en los años 40 y 50 del siglo pasado de las ecuaciones diferenciales con operadores primero lineales, pero que no eran continuos. Entonces, los grandes teoremas en esta línea son el teorema conocido como de Hill-Yoshida y el de Lummer-Phillips. El teorema de Hill-Yoshida da una caracterización para los operadores A que son para los cuales existe solución de esta ecuación diferencial, y el teorema de Lummer y Phillips da una caracterización más práctica en términos de conceptos más geométricos, como es la disipatividad. Ya vamos a hablar de eso en un momentito más. Ahora, si vamos primero, el teorema de Lummer-Phillips, el argumento fue desarrollado primero por Phillips en espacios de Hilbert y después por Lummer y Phillips en espacios de Banach, pero lo que se conoce como teorema de Hill-Yoshida son dos resultados. Ellos no trabajaron juntos, fueron resultados que se obtuvieron de manera independiente y además se obtuvieron por métodos bastante distintos. Entonces me gustaría tomarme un tiempito para conversar sobre los métodos que se usan en las dos versiones del teorema de Hill-Yoshida. Lo primero es, y es quizá lo más conocido en el contexto de la optimización, es el enfoque de Yoshida. El enfoque de Yoshida la idea es que tomamos el operador A, que no es un operador continuo, lo regularizamos de manera que tenga lo regularizamos de manera que tenga mejores propiedades. Entonces este alambre es un operador regularizado que es continuo y hace muchísimas cosas buenas. Luego, para este operador que es continuo, podemos usar la teoría clásica de Cauchy-Lipschitz-Picard y obtener una solución para la ecuación diferencial regularizada. Y luego cruzar los dedos y ver que cuando eliminamos esta regularización y volvemos al problema original, se obtiene efectivamente convergencia a una función y esa función es solución de la ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces, este fue el esquema que usó Yoshida y es bastante distinto que el esquema que usó Hill. Hill hizo algo como lo que les mostré hace un momento de la segunda demostración del teorema de Cauchy-Lipschitz-Picard, que es, de nuevo, dividir un intervalo fijo 0t en cierta cantidad de subintervalos, vamos a decir n, y por simplificar, supongamos que n, y fue lo que hizo Hill, los n subintervalos son de la misma longitud, y entonces construyó una sucesión de aproximaciones poligonales en que los puntos estaban generados mediante una fórmula. Para cada n fijo se toma este operador es lo que se conoce como el operador resolvente en análisis funcional y en teoría de semigrupos, y se encuentra un vector de puntos, una sucesión finita, digamos, de puntos para K desde 0 hasta n, de 1 hasta n o 0 hasta n. Entonces, interviene este operador aquí que se llama el resolvente y que vamos a ver en un momento cómo se relaciona con cosas que se usan en algoritmos de optimización. Y entonces son dos enfoques, a mí me parece radicalmente distintos. Uno tiene que ver con regularización, entonces usar las propiedades de esta ecuación regularizada y usar la teoría clásica. Y esta es una discretización, es como una especie de hacer una aproximación usando diferencias finitas de la ecuación diferencial. Entonces, más adelante, esto fue extendido al caso no lineal y además multivaluado.
Entonces, en este caso ya no tenemos ecuaciones diferenciales, sino inclusiones diferenciales, que tienen esta forma. Ahora, aquí se habrán dado cuenta de que estoy tomando el signo contrario, y eso lo estoy haciendo por razones históricas. Las primeras personas en los años 60, 70, 80 que estudiaron esto usaron lo contrario de lo que se solía hacer antes en la comunidad de ecuaciones diferenciales y de teoría de semigrupos, y usan entonces el concepto de monotonía en lugar del concepto de disipatividad. Pero es cosa de cambiar el operador A por el operador menos A. Entonces, en los años 60, con los estudios de Minty, empezó el estudio de la monotonía de operadores multivaluados. Esto, en principio, se usó para garantizar o caracterizar la existencia de soluciones para ecuaciones algebraicas, desde cierto modo, en espacios de Hilbert. Entonces, era al principio como una estrategia para demostrar sobreyectividad. Eso fuera el centro o el foco de los trabajos de Minty. Y voy a hacer un comentario sobre eso en un ratito más, espero acordarme. Entonces, basados en los resultados de Minty, varias personas trabajaron en resolver esta inclusión diferencial con estos operadores monótonos. Surgió además de la monotonía el concepto de monotonía maximal, y finalmente los operadores que son maximalmente monótonos. No voy a entrar en los detalles técnicos, pero son los buenos operadores para garantizar existencia de solución de esta inclusión diferencial. Entonces, por una parte, Bressis y luego Barbu hicieron varias contribuciones a esto, y usando el enfoque de Yoshida principalmente. Y por otro lado, más en la comunidad de ecuaciones diferenciales propiamente tal, de EDP, estaban Crandall, Pasi, Liget, Rasmussen, Kobayashi, y ellos utilizaron mayoritariamente el enfoque de Hill. Entonces, a mí me parece que nosotros en la comunidad de optimización somos más bien hijos de Bressis o nietos de Bressis que de Crandall y compañía, y por eso probablemente es que se popularizó más el enfoque de Yoshida en nuestra comunidad. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas, si tratan de acordarse algo sobre la existencia de soluciones para ecuaciones diferenciales de este tipo, yo imagino que lo primero que salta a la mente es la regularizada Yoshida y este tipo de argumentos de regularización. Entonces, esto está bastante relacionado con cosas que nosotros conocemos bien, porque en el enfoque de Hill, esto que usó, sobre todo iniciado por Crandall, se usa al igual que en el caso lineal, aunque en este caso suelen definirlo un poquito distinto, se usa este operador, que es lo que se conoce como el resolvente del operador A de parámetro lambda K. Entonces, de la misma forma, lo que se hace para demostrar la existencia de solución usando el enfoque de Hill es construir una sucesión de sucesiones, en realidad, usando este tipo de relaciones, y luego hacer los pasos cada vez más pequeños, lo que se va a traducir en una discretización cada vez más fina del intervalo, y eso es lo que nos va a dar la convergencia. Pero lo importante es que las iteraciones que se usan para construir los puntos que vamos a usar para interpolar y para crear estas aproximaciones poligonales son estas iteraciones de tipo resolvente. Si el operador A es el subdiferencial de una función convexa, entonces esta iteración, que es la iteración proximal, eso se conoce como el algoritmo del punto proximal, o iteración proximal, iteración resolvente, se puede escribir usando la condición de optimalidad de este problema auxiliar, cómo encontrar el único minimizador de esta función, que es una especie de función regularizada. Piensa que si la función phi es convexa, inferiormente semicontinua y propia,
y le agregamos una función cuadrática, entonces esto se convierte además fuertemente continuo, fuertemente convexo, con lo cual este problema tiene una solución única. Esa solución única justamente es el punto x más 1, que además satisface esta propiedad, que como les digo, la equivalencia se ve fácilmente usando la condición de optimalidad para este problema, derivar igual a 0. Okay. Entonces, estas iteraciones, como el comportamiento global de las soluciones de inclusiones diferenciales de este tipo, ya se va viendo que está muy íntimamente relacionado con el comportamiento de las iteraciones proximales. Y si nosotros pensamos, como vamos a ver en un momento, en el comportamiento a más largo plazo, debería haber una relación importante entre el comportamiento a largo plazo de las sucesiones que se encuentran usando este tipo de definición con las soluciones de las ecuaciones diferenciales, las inclusiones diferenciales de este tipo cuando el tiempo tiende a infinito. Ahora, después de eso se hicieron muchos refinamientos, extensiones, generalizaciones. En particular hay unas importantes al caso no autónomo. Ahí quiero destacar el resultado de Kobayashi y Oharu de los años 80. Ellos usaron estas técnicas para para analizar el comportamiento de un modelo que se usaba en la descripción de comportamiento de pacientes con ciertos tratamientos para VIH. Después con Álvarez, en la década pasada, trabajamos también en algunas formas de estos problemas no autónomos, haciendo una generalización o condiciones más generales. Y luego también con Contreras, un estudiante de doctorado, y trabajamos en sumas de inclusiones diferenciales que están gobernadas por operadores que son de la forma suma de dos operadores que tienen diferentes características, y entonces ahí las iteraciones no son de tipo resolvente, porque es más práctico tratar de usar otras iteraciones para desacoplar el hecho de tener un operador que se escribe como la suma de otros dos. Pues si alguien está interesado en eso, podemos conversar al respecto. Okay. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la aproximación en tiempo finito. Vemos cómo las iteraciones muchas de las que conocemos bien y que usamos típicamente en optimización en análisis variacional, son precisamente las que se usan para construir aproximaciones de ecuaciones e inclusiones diferenciales en horizontes finitos fijos. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de qué es lo que pasa cuando el tiempo tiende a infinito. Cómo estas aproximaciones, estas relaciones que hay entre los métodos de optimización y las ecuaciones e inclusiones diferenciales, cómo los productos de cada proceso se parecen o están relacionados cuando el tiempo tiende a infinito. Cuando el tiempo por un lado o el número de iteraciones por el otro tienden a infinito. Entonces, aquí es importante el concepto de un sistema de evolución, que es más o menos una generalización del concepto de semigrupo al contexto no autónomo. Así que no se asusten mucho por la definición, porque en realidad es bastante sencillo. Básicamente, lo que quiere decir esta expresión, para empezar con un poco de intuición, es, si piensan en ecuaciones diferenciales, en soluciones de ecuaciones diferenciales, U de t, R, aplicado a z, nos va a decir dónde está en tiempo t la solución de la ecuación diferencial que en tiempo r partió desde z. Entonces, si parto desde tiempo t en un punto z y no dejo pasar el tiempo, me voy a quedar en el mismo lugar. Y si a partir del z en el tiempo r dejo pasar el tiempo hasta llegar a s, y luego a partir de este punto en el tiempo s dejo pasar el tiempo hasta llegar al tiempo t, por unicidad es lo mismo que a partir del punto z, desde el tiempo r, y pasar el tiempo, pasar a s y continuar y llegar hasta el tiempo t. Entonces, esta propiedad de evolución es lo que caracteriza estos sistemas, y por eso está tan relacionado con las soluciones de ecuaciones diferenciales.
Pero vamos a decir que el sistema es no expansivo si es que cada uno de los operadores es un operador no expansivo. Lipschitz con constante menor o igual a 1. Ok, entonces, para ver un par de ejemplos que podemos llamar canónicos también, están por una parte los semigrupos. Los semigrupos son sistemas de evolución. Nosotros podemos, si tenemos un semigrupo que está dado, por ejemplo, por las soluciones de la ecuación diferencial, esta aquí, esta que está acá, entonces vamos a decir, si llamamos S sub t de x a el lugar, al punto donde está la solución de la ecuación que en tiempo cero partió desde x, de esta ecuación, entonces colocando t menos s, vemos que esta familia de funciones acá satisface la propiedad que yo les decía hace un momento de evolución. Entonces, los semigrupos son casos especiales de sistemas de evolución, que tienen la gracia de que dependen solamente del tiempo transcurrido y no desde cuándo empezamos a aplicar el sistema. Por otra parte, para pensar ahora en la contraparte algorítmica de esto, o en el tiempo discreto en general, entonces imagínense que tenemos una familia de funciones, PI, y tenemos una función nu que va de los reales positivos en los naturales. Entonces, este producto representa la composición de funciones en sentido inverso, es decir, el primero, luego el segundo, luego el tercero, así en ese orden. Entonces, si la función nu es estrictamente creciente, nosotros podemos definir U de P en T y S como la composición de estas funciones como desde el tiempo discreto relacionado con el tiempo S hasta el tiempo discreto relacionado con el tiempo T. Entonces esto es una composición en un índice finito. Ahora, y esto es fácil ver también que tiene las mismas propiedades que tenía antes. Entonces, esto lo que representa es, si yo tengo una familia de funciones que me define un algoritmo, que en la primera etapa voy a hacer tal cosa, en la segunda etapa voy a hacer tal otra, o imagínense para simplificar que esto es siempre la misma función, entonces a partir de un punto le aplico un proceso, le aplico otra vez al proceso, le aplico otra vez al proceso, de manera que hago un procedimiento iterativo. Esto tiene esta propiedad de sistema de evolución. Y ya ven que es más o menos lo mismo que pase el tiempo continuo o que pase el tiempo discreto. Simplemente estamos dejando pasar alguna representación del tiempo, de cierta forma. Ahora, si el semigrupo es no expansivo, este operador, esta familia, este sistema de evolución es no expansivo, y si las funciones, todas estas son no expansivas, entonces el sistema de evolución también va a ser no expansivo, por composición de funciones no expansivas. Entonces, vamos a llamar una órbita una función de este tipo, para algún S y algún X, y todo T. ¿Okay? Esa es una función de T, dado el S fijo y el X fijo. Entonces, si el U está relacionado con las soluciones de una ecuación diferencial, entonces las soluciones de la ecuación diferencial son las órbitas. Aquí hay quizá un pequeño cambio con la nomenclatura que se suele usar en sistemas dinámicos. Sistemas dinámicos suelen llamar órbita al conjunto y no a la función. Aquí vamos a hablar de la función como órbita. Y vamos a decir que una casi órbita, que una función es una casi órbita, si es que satisface esta propiedad como aproximada de las órbitas. No se preocupen mucho por esto, pero lo importante es que si V es no solo no cualquier función, sino una órbita, entonces aquí vamos a tener V de t, aquí vamos a tener, podemos pararnos en t, luego aplicar el sistema desde t hasta t más h, y esta cantidad va a ser siempre 0. Por lo tanto, las órbitas son siempre casi órbitas. Y vamos a decir que dos sistemas son equivalentes cuando cada órbita de uno es casi órbita del otro. Y lo que pasa con los sistemas que son equivalentes, o en realidad lo que pasa con las casi órbitas de los sistemas de evolución, es que si todas las órbitas convergen, entonces también convergen todas las casi órbitas. Y esto es verdad
así como está escrito, tanto para la topología fuerte como para la topología débil, por ejemplo. Es decir, si todas las órbitas convergen para la topología débil, entonces también todas las casi órbitas convergen para la topología débil, cuando el tiempo tiende a infinito. Lo mismo pasa para la topología fuerte. Y esta noción de convergencia también puede extenderse a diferentes nociones más generales de convergencia, como por ejemplo la convergencia en promedio o la casi convergencia. También es cierto que si todas las órbitas convergen en promedio, entonces todas las casi órbitas convergen en promedio y ese tipo de cosas. Entonces, este resultado nos dice que si dos sistemas son equivalentes, entonces siempre que converjan todas las órbitas de uno, van a converger todas las órbitas del otro. ¿Sí? Y esto es muy útil porque si nosotros tenemos dos sistemas distintos y probablemente de naturaleza muy distinta y logramos comprobar que ellos son equivalentes, entonces basta estudiar uno de los dos para saber cómo va a ser el comportamiento cuando el tiempo tiende a infinito de todas las órbitas del otro. Y eso justamente es una cosa que se ha hecho, en particular en cuanto a la dinámica del máximo descenso, el algoritmo del punto proximal, el método del gradiente y el método gradiente proximal. Todos esos sistemas, cuando están definidos de la manera correcta, son equivalentes entre sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos el algoritmo proximal y la ecuación diferencial x' igual a menos el gradiente de f en x, entonces, si todas las soluciones de la ecuación diferencial convergen, también va a ser cierto que todas las sucesiones generadas por el algoritmo del punto proximal van a converger. Y eso es cierto no solamente para el algoritmo proximal en el caso de la optimización convexa, sino también para inclusiones diferenciales gobernadas por operadores monótonos y los productos de resolvente o las iteraciones de tipo forward backward. Esto es un contexto bastante general y lo importante a tener en cuenta aquí es que la conclusión que nos da este resultado es que si uno quiere estudiar, por ejemplo, iteraciones de un algoritmo y quiere saber si quiere tener una garantía de que todas las iteraciones van a converger cuando el número de iteraciones tiende a infinito, entonces, si es que hay un sistema a tiempo continuo que sea equivalente, basta garantizar que las soluciones del sistema continuo tienen esa propiedad de convergencia para inmediatamente concluirlo sobre el algoritmo. Pero la gracia de estos sistemas a tiempo continuo es que en el tiempo continuo uno tiene muchas herramientas que son particulares, como por ejemplo derivar e integrar, usar funciones de Lyapunov y ese tipo de cosas. Entonces, demostraciones por ejemplo, de estabilidad asintótica global de un sistema dinámico a tiempo continuo nos va a dar automáticamente la convergencia de los algoritmos que sean equivalentes a este sistema. Ahora, una manera como se ha usado esto en el pasado y que en el que se logró obtener un resultado muy importante, se los voy a comentar un poquito sin entrar demasiado en detalles. En los años, no estoy muy seguro, 70, yo creo, 76, 78 puede ser, o principios de los 80, Bayon logró encontrar un ejemplo de una función convexa para la cual el sistema dinámico menos x' pertenece al subdiferencial de f en x, produce soluciones que no convergen fuertemente. Nosotros sabemos que siempre las soluciones convergen débilmente a un minimizador de la función siempre que existan minimizadores. Pero esto logró determinar que la convergencia no necesariamente es fuerte. Existe al menos un ejemplo en que hay convergencia que es débil y no fuerte. Ahora, por la misma época más o menos, Rockefeller planteó la pregunta si es que el algoritmo del punto proximal, que era un algoritmo que estaba teniendo mucho desarrollo en esa década, tenía esa propiedad también, si es que existen alguna función para la cual el algoritmo del punto proximal produce sucesiones que convergen débil pero no fuerte.
Y lo que hizo Guller a principios de los 90 fue demostrar justamente que el algoritmo del punto proximal y la dinámica del máximo descenso son equivalentes, en el sentido que les dije en la lámina anterior. Entonces, si el algoritmo del punto proximal convergiera siempre fuerte, entonces todas las soluciones de la inclusión diferencial del máximo descenso también convergerían fuerte. Y sabemos por el ejemplo de Bayón que hay una función para la que no convergen fuerte. Entonces, para esa misma función, las iteraciones del algoritmo del punto proximal no pueden ser todas fuertemente convergentes. Y eso fue más o menos revolucionario en la época porque lo que se entendía en ese momento era que el algoritmo del punto proximal, aunque era súper difícil de implementar, ahora ya se ha avanzado mucho en esa dirección también, pero aunque era muy difícil de implementar, garantizaba un comportamiento excelente de las iteraciones, muy estable, con convergencia bastante rápida para hacer un sistema de primer orden y bueno, con excelentes propiedades y garantía de convergencia en casos muy generales, etc. Entonces eso fue como un poco un llamado de atención y una precisión sobre el alcance de este algoritmo. Ahora también uno puede demostrar cosas entre dos sistemas discretos con esto. Por ejemplo, uno puede demostrar que si tienes un algoritmo, que lo puedes escribir de esta forma, muy general, y todos los PN son funciones no expansivas, entonces siempre que uno calcule las iteraciones de manera inexacta con unos errores epsilon n que sean sumables, entonces automáticamente, si es que todas las iteraciones exactas siempre convergen, las iteraciones inexactas también van a converger. No hace falta hacer ninguna demostración de convergencia porque automáticamente se obtiene a partir del caso exacto. Y el mismo argumento puede aplicarse a ecuaciones cuasi autónomas o perturbadas cuando la perturbación es pequeña, en el sentido de que es una función integrable en el intervalo desde cualquier tiempo hasta infinito. Entonces, bueno, esta primera parte, como les decía, era una parte menos de optimización y más de ecuaciones diferenciales. Y ahora vamos a comentar un poco sobre cómo influyen las ecuaciones diferenciales en los algoritmos. Primero a través del análisis y después a través del diseño. Entonces, probablemente esta parte sea la primera más importante para la gente que trabaja en semigrupos y ecuaciones diferenciales, y esta más para la gente que trabaja en optimización. Entonces, lo primero que quería comentar es cuáles son los métodos clásicos y básicos de optimización. Si recuerdan, hace un momento les hablé del método del gradiente, que fue propuesto por Cauchy, mitad del siglo XIX, y que consiste en, a partir de un punto xk, mirar en la dirección que apunta el gradiente, que es la dirección de máximo crecimiento de la función en ese punto, apuntar en sentido contrario y caminar un paso de longitud ponderada por lambda en esa dirección. O sea, la idea es que si uno se mueve en la dirección de máximo descenso, si tiene algo de suerte, debería acercarse al mínimo de la función phi. Ahora, obviamente esto va a depender del paso del lambda, porque si uno da, por muy buena que sea la dirección, si uno da un paso demasiado largo, se va a pasar de donde quiere ir, ¿no? Entonces hay que tomar este método con cierto resguardo. Ahora, esta expresión se puede escribir de manera equivalente como esta, y guardemos esto en la memoria porque va a ser importante en un momento. Pero por otra parte, el método proximal, el algoritmo del punto proximal, que viene de los años 70, se define de esta manera, como ya recordarán que vimos esta expresión aparecer hace un rato, y como les dije antes, esto, la condición de optimalidad de este problema de optimización nos dice exactamente que se cumple esta relación que está aquí, y esto se puede escribir también de esta manera. Entonces noten las similitudes entre el método del gradiente, en realidad las similitudes y diferencias entre el método del gradiente y el método proximal. Aquí tenemos de igual forma tenemos esencialmente la misma expresión, y en el lado derecho tenemos el gradiente de la función phi evaluada por una parte en el punto en la iteración késima y en esta parte en la iteración de orden k más 1. Ahora, lo importante es que cuando
el tiempo es, cuando la longitud del paso es pequeña, esto se puede ver como una discretización de esta ecuación diferencial, y ahí, bueno, da lo mismo si estamos en la iteración de orden k o de orden k más 1, si es que están muy cerquita, ellas colapsan en el mismo punto. Entonces, estos dos algoritmos se pueden ver como discretizaciones en diferencias finitas de esta ecuación diferencial, una de forma explícita y una de forma implícita, o si quieren, una usando la muestra del gradiente al intervalo que está hacia delante en el tiempo, o la muestra del gradiente la usamos para representar la velocidad en el intervalo que está hacia atrás en el tiempo, desde k hasta k más 1. Entonces, por eso estas se llaman iteraciones de tipo forward y estas se llaman iteraciones de tipo backward, o sea, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, en el caso de que tengamos una función phi que se escriba como una suma de dos funciones f y g, lo que se suele hacer, supongamos por un momento que la función g es diferenciable y es buenísima. Entonces, lo que se suele hacer, en lo que consiste el método gradiente proximal, es para tratar de no minimizar como simultáneamente o no usar la suma de las dos funciones en la minimización, reemplazar la función que es diferenciable, que tiene mejores propiedades, por una aproximación lineal, que si la función es buena debería ser no tan mala, y entonces calcular una iteración de tipo proximal usando esta función nueva que es la f más una linealización de la g. Esto, si uno hace unos calculitos sencillos, se puede escribir como una iteración de tipo proximal solamente para la f, pero a partir del punto de referencia no el xk, sino xk menos lambda por el gradiente de g en xk. Entonces, en resumen, uno lo que hace es calcular una iteración de tipo proximal, no en el punto x, sino en este punto. Y para escribirlo de manera más concisa, vamos a decir que vamos a aplicar una iteración del método del gradiente para la función lambda g a partir del punto x, y al resultado vamos a aplicarle una iteración de tipo proximal para la función lambda f. Entonces, la gracia que tiene el método de gradiente proximal es que la f y la g intervienen de manera completamente independiente, bueno, no completamente independiente porque esto se calcula en serie, pero se desacopla la dificultad de tener la función expresada como una suma. Si la función f no es diferenciable, entonces el método del gradiente funciona bastante mal y bastante más lento. Sería entonces un método de subgradiente, pero tiene no tan buenas propiedades de convergencia. Entonces, la idea aquí es, para la función que es diferenciable, usar el método que se adapta mejor a las funciones diferenciables porque es más sencillo de calcular, que es el método del gradiente. Y bueno, dado que uno no tiene más remedio que usar esta herramienta que es más potente, más difícil de calcular, pero más estable para funciones que no son tan bien comportadas, entonces usarla solamente para la parte de la función que da problemas y no para la función suma. Entonces esto es un método que se usa bastante en el caso de, no sé si lo tengo aquí, sí, lo voy a decir en un momento. En el caso de que no aparece la función que no es diferenciable, tenemos el método del gradiente de Cauchy. En el caso de que la función f es la función indicatriz de un conjunto convexo cerrado y no vacío, entonces tenemos el gradiente proyectado, porque en ese caso el operador proximal de la función indicatriz es justamente la proyección sobre el conjunto C. Esto es más o menos de los 60 del siglo pasado. Después, en el caso en que la función diferenciable es 0, tenemos el método proximal de Martinez de los 70, y un caso particular muy interesante y especialmente útil es lo que se conoce como el problema de minimización L1 más L2, es cuando tenemos una función, la norma 1, o ponderada quizá por algún peso,
una norma L1, que es una función que es continua pero que no es diferenciable, es convexa, ¿sí? Y una función cuadrática. Estos problemas de este tipo de minimizar una función L1 más L2 es bien recurrente en estadística y en análisis de datos, de imágenes, de señales de diferentes tipos, etc. Y para eso se suele usar el método conocido como ISTA, que fue desarrollado en mediados de la década pasada, por una parte por Deveshi, de Vries, de Moll, y por otra parte por Combet y Bash. El método ISTA es simplemente aplicar el método gradiente proximal a la función norma L1 más función cuadrática que aparece en el problema. Es exactamente eso. Entonces, ¿qué puede hacer uno para tratar de que el algoritmo funcione más rápidamente? Una de las cosas que se suele hacer es lo que se conoce como aceleración. Y la aceleración funciona de la siguiente manera. Nosotros en algún momento decidimos pasar del punto xk-1 al punto xk y dijimos que esa era una buena dirección. Entonces vamos a tratar de caminar un poquito más lejos en esa misma dirección y a partir de ahí aplicar el algoritmo para tratar de llegar un poco más rápido. Entonces si hacemos otra iteración de esto, fíjense que aquí tenemos el punto xk+1 y ya no voy a ir en la misma línea, sino que voy a usar la información del pasado para hacer esta extrapolación en este segmento. Y es aquí donde yo voy a aplicar mi algoritmo para obtener el punto xk+2. Este método fue desarrollado por Nesterov en la década de los 80 y después trabajado más en detalle por Beck y Tebul, que desarrollaron en lo que se conoce hoy como el método FISTA, que es una forma acelerada del método gradiente proximal. Entonces, digo acelerada porque efectivamente la convergencia de las iteraciones y las convergencias de los valores de la función son más rápidas usando este esquema de extrapolación. Que fíjense que es la única desventaja que tiene es que hay que conservar en memoria la información sobre el pasado, pero entonces de resto el cálculo es muy sencillo, es simplemente una multiplicación por una constante y una suma que prácticamente no tiene ninguna complejidad computacional. Y típicamente se usa entonces alfa igual a 3. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque lo que se sabe de este algoritmo es que si el valor alfa es mayor que 0, entonces tenemos la propiedad de minimización. Si alfa es mayor o igual que 0, recuerden que hace un momento les dije que lo que se usa típicamente es alfa igual 3. Si alfa es mayor o igual que 3, entonces, a diferencia del método sin extrapolación, que me da un orden de convergencia en el peor caso de 1 partido por k, este me queda un orden de convergencia de 1 partido por k cuadrado. Entonces tenemos una convergencia más rápida. Todo esto se sabía en el caso diferenciable en Nesterov en el 83 y en el caso gradiente proximal en Beck y Tebul del año 2009. Pero nadie había logrado demostrar que la sucesión de los puntos encontrados por este algoritmo son convergentes. Y efectivamente el problema está en que todavía es un problema abierto ver qué es lo que ocurre con alfa igual a 3, que era lo que se solía usar tradicionalmente. Pero si alfa es estrictamente mayor que 3, uno puede probar que efectivamente la convergencia es estrictamente más rápida que 1 partido por k cuadrado, y además se tiene la convergencia de la sucesión xk a un minimizador de la función phi. Ahora, ¿por qué pasaron 30 años hasta que se obtuvieron estos resultados? La razón es que, bueno, se estaba usando alfa igual a 3 y se estaba usando cosas que eran equivalentes a tomar alfa igual a 3. Esto se puede escribir de una manera un poquito más general. Pero el gran, no sé, la genialidad, no sé, la cosa que pasó que logró hacer que pudiéramos entender mejor este algoritmo fue un resultado de Subboyd y Candes de 2014, que mostraron que se dieron cuenta de que este sistema se puede describir como una discretización en diferencias finitas de esta ecuación diferencial.
Entonces, usando las cosas que se saben, o sea, analizando esta ecuación diferencial, usando las técnicas de derivadas, integrales y ese tipo de cosas que tenemos para tiempo continuo, logramos establecer estas propiedades de convergencia para las iteraciones y bueno, fue más o menos revolucionario porque no se pensaba, ya que habían pasado más de 30 años, no se pensaba que fuese posible demostrar la convergencia de las iteraciones. Y realmente la clave estuvo en la comprensión dinámica del algoritmo. Entonces, bueno, esa era una historia de éxito de usar técnicas del tiempo continuo para analizar algoritmos. Y voy a ir rapidito porque veo que estamos un poco en el tiempo. Cómo ciertos conceptos físicos que se expresan a través de ecuaciones diferenciales nos pueden ayudar a diseñar algoritmos con mejor comportamiento. Entonces, uno de esos ejemplos, y me voy a concentrar entonces en información de segundo orden, es lo que se conoce como la bola pesada. Este sistema es lo que se conoce en física como un oscilador no lineal amortiguado. Si esto fuese una función cuadrática, esto es el operador lineal. Y bueno, si el gamma fuese cero, este término no está, aquí tendríamos justamente el oscilador armónico, que es por ejemplo un resorte o un péndulo simplificado. Y en este caso que tenemos un gamma que multiplica a la rapidez, fíjense que esto va a entrar en dirección con signo opuesto a la aceleración, si es que gamma es positivo. Entonces esto representa una especie de frenado de viscosidad al colocar en la aceleración un término que se opone a la velocidad. Entonces, esta inercia que sale de combinar la velocidad con la aceleración nos ayuda por una parte a mantener el sistema en movimiento cuando el gradiente es pequeño, porque si esto no estuviera, cuando el gradiente es pequeño, esto prácticamente no se mueve. Entonces, si queremos encontrar minimizadores de una función, vamos a tener que encontrar los puntos donde el gradiente vale cero, pero si vale cero, entonces no nos movemos mucho, entonces nos tardamos mucho en llegar. El hecho de que tengamos la aceleración nos permite seguir en movimiento aunque el gradiente sea muy pequeño y por lo tanto es posible en algunos casos mejorar la velocidad de convergencia. Y otra cosa que pasa en el caso no convexo, que no vamos a entrar en detalles ahí de eso, es que la aceleración, la inercia nos permite escapar de minimizadores locales y continuar la exploración hacia otras áreas otras regiones del espacio. Ahora, si uno hace una discretización de esto y arregla un poquito los términos, lo que obtiene es el algoritmo de la bola pesada de Polyak, que fíjense que tiene información sobre la iteración K. Esto sería como un método del gradiente. Y luego aquí tenemos la información que viene del pasado usando el punto xk-1. Ahora, esto es una forma de incorporar información de segundo orden en tiempo. Pero también es posible incorporar información de segundo orden en espacio. Y aquí una de las cosas que se hace tiene que ver con el método de Newton y de Levenberg-Marquardt, que es corregir la dirección que nos da el gradiente, que es la dirección de máximo descenso en ese punto, con información de la curvatura que de cierta forma nos va a ayudar a predecir cómo va a ser el comportamiento, cómo va a ser la dirección de máximo descenso de cierta forma en el futuro. Esto dicho de una manera bien vaga. Pero nos da información entonces de segundo orden en espacio de cómo es la tendencia de la función. De hecho, bueno, si es que esta función no es invertible, uno puede agregarle una regularización o un condicionamiento para hacer que esto sea fuertemente, ¿cómo se llama? Que en vez de semidefinido positivo sea definido positivo en el caso convexo, para obtener este problema bien planteado. Y si es que uno quiere buscar una forma implementable, entonces también puede hacer una discretización en diferencia finita y obtener esta relación, que es exactamente lo que se conoce como el método de Newton cuando esto es cero, y de Levenberg-Marquardt cuando es distinto de cero y bueno, con ciertas
maneras de escoger la sucesión epsilon. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es tratar de mezclar ambos paradigmas, digamos, de incluir información de segundo orden en espacio y también información de segundo orden en tiempo, de manera de tener todos los beneficios de ambos casos. Entonces, si se fijan en esta ecuación, si es que esto no estuviese, sería el sistema dinámico de Suboide y Candés que nos modela el algoritmo FISTA. Si es que esto no está, es lo que nos modela Levenberg-Marquardt. Si esto y esto no está, es el método de Newton. Y si esto y esto no está, entonces es el método del gradiente. O sea, si esto es la identidad y esto no está, es el método del gradiente. Entonces, uno puede usar esta modelación, que entonces aquí me permite ver de manera más o menos sencilla cómo interviene la curvatura y la inercia, cómo se combinan físicamente en una ecuación, y a partir de eso se puede hacer, por ejemplo, una discretización para diseñar un algoritmo que tome en cuenta entonces la información de primer y de segundo orden. Entonces esto está plasmado en este resultado bien reciente, en que tenemos, voy a tratar de ver si se ve bien la cosa, aquí tenemos, supongan que esto no está y es un solo paso, entonces xk más 1 sería xk más esto, más el gradiente, esto sería justamente lo que nos da la bola pesada de Poljak, y este término es una aproximación del hessiano, tomando las diferencias de los valores del gradiente en puntos consecutivos. Entonces esto da una mayor estabilidad, permite mantenerse en movimiento cuando estamos cerca de una solución. Típicamente en funciones, por ejemplo, imagínense una función cuadrática que esté más o menos mal condicionada, que tenga los conjuntos de nivel muy aplanados en una dirección. Entonces, cuando llegue a este valle voy a tener, ¿cómo se llama? Gradientes muy pequeños, a pesar de estar relativamente lejos del máximo, pero la inercia me va a permitir seguir moviendo, y entonces la corrección por la curvatura me va a hacer que en lugar de irme solamente haciendo cosas así, me dé cuenta de que aparte de esta curvatura así, hay una curvatura que va hacia el otro lado, y me va a hacer entonces no quedarme como me quedaría con la inercia, sino más bien ir rápidamente hacia el minimizador. Entonces, bueno, esto es lo que quería contarles. Creo que me excedí mucho en el tiempo, lo siento muchísimo, pero bueno, ahí si es que quisieran hacer alguna pregunta, por supuesto, con mucho gusto trataré de responder. Muchísimas gracias, Juan, por la charla, súper interesante. Y es tiempo de preguntas, por favor, si hay preguntas, es el momento. Hola Sergio, ¿cómo estás? Paula te saluda. Yo tengo una pregunta. Hola Paula, sigue por favor. Ya, Juan, no sé si puedes poner otra vez tus slides, por favor. Sí, claro. Es justo en la primera parte donde presentaste ese teorema de equivalencia. ¿Sí? A ver. Voy enseguida. O sea, este teorema me pareció como que súper poderoso por justo el slide que sigue. O sea, puedes demostrar equivalencia. Es justo eso, pero mi pregunta es, ¿qué tan difícil es demostrar esta equivalencia? O sea, no debe ser tan fácil. Algo tienes que perder, o sea. Sí, esa es mi pregunta. Los almuerzos gratis no existen. Sí, el precio a pagar es que uno tiene que comprobar que las órbitas de uno son casi órbitas del otro. Entonces, este límite, fíjense que es un límite que ocurre cuando el tiempo tiende a infinito, pero es de cierta forma uniforme en el paso del tiempo. Déjenme, voy a conectar la tableta para tratar de mostrarles, tratar de hacer un dibujo para que se entienda un poquito mejor cómo funciona esto. Déjenme. Voy a, en vez de compartir esto, voy a compartir la pantalla.
Y voy a... Se ve una cosa azul, ¿verdad? Ah, Se ve, tranquilo. no sé qué es lo que es. Uy. Bueno, no olvidé mi pin. No sé si me puedo meter en otra cosa. Sketch. Ya, aquí puedo dibujar. Ya vamos a... Este no me acuerdo muy bien cómo que funciona la cosa. Aquí tenemos el tiempo. Ya, perfecto. Empezamos aquí. Miramos en un tiempo t y en un tiempo t más h. Y entonces, esto podría ser 0 o un tiempo t0, no sé. Aquí está mi función v. ¿Okay? De manera que aquí estoy en el punto v en t y aquí estoy en el punto v en t más h. Lo voy a escribir aquí. Estoy en v en t más h y aquí estoy en v en t. Ahora, lo que voy a hacer es que a partir de este punto voy a aplicar el sistema dinámico del que yo quiero probar que esta función v es casi órbita. Entonces me va a dar una cosa así. Entonces en el tiempo t más h, esto es partiendo del punto b de t en el momento t y esperando hasta t más h, lo que me dice u, que es donde yo tengo que estar. Este es este punto que está acá. Entonces yo voy a medir esta distancia y tengo que ver que el supremo de estas distancias se vaya a 0 cuando este punto lo tomo cada vez más tarde. Eso es lo que dice esta condición. Tengo el valor de v en t más h, tengo el valor de v que a partir de ese punto le aplico el sistema de evolución, con lo cual llego al punto u de t más h t v de t, veo esa diferencia, calculo la norma, veo cuál es el supremo de ahí en adelante y tomo el límite cuando el punto de bifurcación es cada vez más tardío, cuando t tiende a infinito. Entonces, lo importante es que estas cosas no se alejen mucho. O sea, que la función v vaya hacia puntos donde u no la altera demasiado. Es como un poco la idea. Entonces, los cálculos son a veces complicados. Yo creo que aquí tengo varios ejemplos de resultados parciales. Por ejemplo, mira, Pasti demostró un resultado para operadores que son Lipschitz continuo y monótono, es como una clase bien particular. Miyadera y Kobayashi no hicieron muchos resultados explícitos, salvo con, por ejemplo, las ecuaciones casi autónomas, pero luego fueron, y bueno, y con las iteraciones proximales, pero en una sola dirección. Y Sugimoto Koizumi luego recuperaron esto y demostraron las dos direcciones entre el sistema dinámico formado por el semigrupo que corresponde a las soluciones de la ecuación de la inclusión diferencial menos x punto en a de x y el algoritmo del punto proximal. Entonces probaron que todas las soluciones de la inclusión diferencial son casi órbitas del sistema de evolución que genera el algoritmo proximal y viceversa, que todas las iteraciones proximales producen casi órbitas del sistema otro de evolución. Y Guller fue el resultado que les comenté en algún momento, que lo usó para como transportar el ejemplo de Bayón del caso de tiempo continuo al tiempo discreto. Lo que hizo fue demostrar que para las funciones convexas, para subdiferenciales de funciones convexas, la equivalencia asintótica es independiente de la longitud del paso, porque en el caso de Sugimoto y Koizumi, ellos necesitaban una condición de sumabilidad de los cuadrados de los pasos para garantizar la entonces esto fue lo que fue bastante importante.
Y ahí después, bueno, trabajamos nosotros con Felipe en contextos un poco más generales y logramos pasar al segundo orden en tiempo. Y luego con Contreras trabajamos con sistemas de estos de tipo forward, backward, donde tenemos operadores que son de la forma de suma y usamos iteraciones que no son de tipo proximal, sino de tipo gradiente o de tipo, como les digo, forward, backward, con iteraciones explícitas e implícitas. Pero cada resultado de esto es un trabajo. No es llegar y decir fácilmente que los sistemas son equivalentes. Hay que hacer, los cálculos son finos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo vi que había algo en el chat, pero no logro abrir ahí está. Parece que alguien hizo una pregunta. No, son mensajes. Ah, ya, ok. No. Sí, sí. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, porfa? Juan, yo tenía una duda un poquito con el tema de los proximales y con el tema este del FISTA, ¿no es cierto? Sí. Sí, justo. La técnica esa de aceleración del FISTA es como súper particular para el lista, ¿no? O sea, como para ese algoritmo. Pues, ¿se podría hacer alguna cosa similar con otros algoritmos de similares? Digo, no sé, es una pregunta así más bien naif, me parece, pero de todas maneras, ¿se podrían hacer aceleraciones similares para algoritmos precondicionados de gradiente, por ejemplo, o cosas así? ¿Es posible hacer una técnica similar que podría, y tienes alguna ventaja realmente de hacer eso o no? La respuesta así rápida y por la manera como planteaste la pregunta es que sí. Se puede implementar un esquema de aceleración de este tipo para esencialmente cualquier algoritmo. Ahora, hay que ver en el análisis cómo funciona en la práctica. Hay varios trabajos recientes de Atuch y Cabot, y yo estoy trabajando también con un estudiante de magíster que se llama Joel Fierro en ese mismo tema, y ahora se está incorporando un estudiante de doctorado que se llama Juan José Maulén. Estamos trabajando en ese sentido. De todas maneras, lo importante aquí, déjame volver al punto, es que uno ya pasa del punto xk-1 al punto xk, extrapola, y a partir de ese punto extrapolado, ahí es donde uno aplica su algoritmo favorito para obtener del YK, obtener el XK más 1. Entonces, de nuevo, en el paso siguiente, uno usa este XK más 1 y prolonga, y luego en este punto, de nuevo, uno aplica su algoritmo favorito. Entonces, su algoritmo favorito uno lo puede colocar aquí en este punto, lo podría colocar en este punto o en este punto, más o menos lo mismo. Y después hay que ver cómo se hace el análisis de la convergencia, que puede ser más difícil o más fácil. Pero la verdad es que los resultados que hay más recientes tienden a dar la idea de que cualquier cosa que sea más o menos del estilo Krasnoselski-Man, como lo son el proximal, el gradiente, y todas estas cosas, funciona. Así de general. Casi. Chévere. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, por favor? Me parece que no. Tan tímidos el día de hoy. Sí. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Te queremos agradecer un montón por tu participación, tu colaboración. Es un gusto volverte a ver a los tiempos y tenerte aquí con nosotros, aunque sea. Sí, gracias también a ustedes por invitarme. Y bueno, esperemos que nos podamos ver pronto en persona cuando pase toda esta locura del coronavirus. Cruzamos los dedos todos los días para la vacuna para volver a conversar en vivo y en directo. Gracias, Juan. Te agradecemos. En los próximos días, como puse el mensaje para todos, tendremos ya una página web donde estará el repositorio de los videos. Entonces, obviamente, nuestros expositores serán los primeros en recibir la invitación para que echen un ojo a esos videos. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos. Una buena tarde. Vale, bueno, nos vemos entonces. Bueno, y saludos a las otras personas ahí. Veo que está Evelyn, David. Bueno, Juan Carlos, le veo la cara ahí. Ahí se están haciendo visibles. Y Pedro anda por ahí también, sí. Vale, adiós. Espero que nos veamos pronto entonces. Seguro, saludos. Cuídense. Adiós, chao, chao. Que les vaya bien. Nos vemos. Gracias, Juan. Nos vemos. Chao, chao.